Hola a todos. Únete a nosotros en un viaje a través de la historia con la resistencia de la esquina El Muerto, donde descubrirás la increíble historia de supervivencia y valentía durante la Guerra de los 5 años en Venezuela. Sumérgete en este relato conmovedor que celebra la resistencia humana en medio de la desesperación. Honra la memoria de aquellos que desafiaron la muerte y nos inspira a reflexionar sobre la resiliencia y el legado histórico que perdura en la esquina El Muerto. No te pierdas esta poderosa narrativa que ilumina el poder del espíritu humano en los momentos más oscuros de la historia. Comencemos. La historia de la denominada esquina El Muerto durante la Guerra de los Azules en 1868 es una narrativa fascinante que revela la intensidad y el dramatismo de ese momento histórico en Venezuela. La contienda civil que ensangrentó las calles de Caracas durante esos días ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. Durante el crucial encuentro entre conservadores y federalistas, la ciudad se convirtió en un escenario de conflicto que dejó a su paso un rastro de muerte y destrucción. La necesidad de enterrar a los caídos que bloqueaban las calles condujo a un suceso extraordinario y conmovedor. Una cuadrilla de valientes hombres se embarcó en la tarea de levantar a los muertos y transportarlos al cementerio, en medio de un ambiente cargado de angustia y desolación. La historia toma un giro inesperado en el momento en que un soldado, aparentemente muerto, se incorpora en su camilla para declarar con asombroso vigor: «¡No me entierren, que estoy vivo!». Esta impactante escena desencadena un caos momentáneo, cuando los camilleros, sorprendidos y atónitos, dejan caer las andas y se ven obligados a huir, dejando al muerto en la esquina, cuyo nombre dará origen a una leyenda perdurable. Sin embargo, la diversidad de relatos sobre este suceso en el plano de 1843 plantea interrogantes sobre la veracidad temporal de la historia. A pesar de la falta de precisiones en los relatos de Lucas Manzano, la incertidumbre en torno a la autenticidad de los hechos. La esquina del muerto persiste como un misterio en la historia de Caracas, envuelta en el velo de la leyenda y el paso del tiempo. Esta historia cautivadora refleja la intensidad y complejidad de un momento crucial en la historia de Venezuela y resplandece como un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza de la humanidad en tiempos de conflicto y adversidad. La historia que se devela en torno a la Plaza San Pablo durante la tormentosa Guerra de los 5 años entre centrales y federales despierta la esencia misma de la valentía y la tragedia que caracterizaron aquel periodo tumultuoso en Venezuela. La emblemática Plaza San Pablo y sus alrededores se convirtieron en el epicentro de un conflicto sangriento que dejó una impronta imborrable en la historia de Caracas y sus habitantes. Las batallas que tuvieron lugar en este sagrado sitio de enfrentamiento dieron origen a la legendaria Sanpablera caraqueña, un testimonio vivo de la lucha encarnizada y la resistencia de aquellos tiempos convulsos. El suelo de la plaza quedó marcado por el sacrificio de un número considerable de valientes guerreros, cuyo coraje y determinación se convirtieron en símbolo de la ferviente lucha por la libertad y la justicia. La tragedia se hizo sentir con fuerza en San Pablo, donde los ecos de la guerra resonaron con un doloroso eco de muerte y sufrimiento. El grupo que se atrincheraba en este lugar estratégico enfrentó desafíos y peligros inimaginables, defendiendo con fiereza sus ideales y convicciones en medio del fragor del combate. La memoria de los caídos y heridos en las inmediaciones de la Plaza San Pablo perdura en la historia de la ciudad, como un tributo a la bravura y el sacrificio de aquellos que se enfrentaron a la adversidad con coraje y determinación. La Sanpablera caraqueña se erige así como un monumento invisible pero poderoso que nos recuerda la importancia de honrar el legado de quienes lucharon por un mañana mejor en medio de las sombras de la guerra. Esta crónica apasionada nos sumerge en un viaje a través de los tiempos turbulentos de la Guerra de los 5 años,
donde la Plaza San Pablo se convierte en un escenario épico de resistencia y sacrificio, cuyo legado perdura en la memoria colectiva como un símbolo eterno de la capacidad humana para enfrentarse a la adversidad con valor y dignidad. Después de recuperar el control en Caracas, un grupo de camilleros a bordo de carruajes se abocaban a la desalentadora tarea de recoger los cuerpos sin vida para brindarles el descanso eterno. En medio de este sombrío escenario, se despliega un episodio impactante que trasciende la oscuridad de la guerra y la muerte. Las órdenes imperativas de los altos mandos militares guiaban el macabro trabajo de los camilleros, impulsándolos a cargar los cuerpos por extremidades opuestas. Sin embargo, el destino de un hombre malherido y moribundo, conocido como el comandante, se vería alterado de manera sorprendente. Con un último aliento de resistencia, el comandante, rechazando su inminente destino en la tumba, logra pronunciar desesperadamente que aún está vivo. El grito desgarrador del comandante, su súplica de continuar con vida, logra conmover a uno de los hombres encargados de cargarlo al carruaje repleto de cuerpos sin vida. El revuelo y el sobresalto se apoderan del grupo de camilleros, quienes, presa del temor, dejan caer al maltrecho hombre y huyen despavoridos, abandonando al moribundo a su suerte en aquel preciso lugar de Caracas. Desde esa fatídica mañana de agosto de 1859, el sitio mismo en el que el comandante fue dejado a su suerte y a la sombra de la muerte, adopta el nombre de la esquina El Muerto. Esta esquina, impregnada de historia y tragedia, se convierte en un testamento silencioso del inmenso drama humano que se desplegó durante aquellos tiempos turbulentos en Venezuela. Mi anécdota de este lugar transcurre en la primera barbería a la que me llevó mi papá Claro Esteban. La barbería del señor Acosta, un apacible caraqueño que se hacía acompañar de su loro en su barbería detrás del restaurante gallego que queda justo en esa esquina. Mi papá y yo llegamos a un acuerdo. Yo me dejaba cortar el cabello tranquilo y sin berrinches, y él me compraba un carrito de juguete de marca Macbox, que para aquel entonces costaba unos 2 bolívares. El asunto es que yo, pendiente de mi retribución por dejarme cortar el cabello, me la pasaba volteando para la quincalla que quedaba en la acera del frente, y el señor Acosta me regañaba y me decía: te voy a cortar las orejas si sigues volteando. La esquina del Muerto, forjada a través de la conmovedora narrativa que la sustenta, trasciende el simple nombre de un lugar en Caracas para transportarse en un símbolo perdurable de la lucha por la supervivencia y el poder del espíritu humano. Esta esquina, marcada por la dramática historia del comandante que desafió a la muerte y logró pronunciar su deseo ferviente de seguir vivo, se convierte en un recordatorio vivido de la capacidad del individuo para resistir en medio de las circunstancias más desgarradoras. El lugar se erige como un monumento invisible pero poderoso, honrando la fuerza del espíritu humano durante tiempos de conflicto y adversidad. El legado de la esquina El Muerto se entrelaza con la historia misma de Venezuela, siendo un testimonio tangible de los horrores de la guerra y al mismo tiempo un tributo a la determinación y el coraje de aquellos que se enfrentaron a la muerte con la voluntad inquebrantable de seguir con vida. Esta esquina se convierte así en un lugar de memoria, un símbolo de resiliencia humana y un llamado a recordar y honrar la valentía de aquellos que enfrentaron la oscuridad con dignidad y fortaleza. A través de relatos apasionados y profundos como el que la envuelve, la esquina El Muerto trasciende el paso del tiempo para recordarnos la importancia de preservar la memoria histórica de aquellos momentos cruciales, así como reconocer y celebrar la fuerza indomable del espíritu humano ante la adversidad. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo,
Suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La Crónica de la Esquina del Muerto es una poderosa evocación de la lucha humana contra la muerte y la desesperación durante la Guerra de los 5 años en Venezuela. Este relato conmovedor nos inspira a honrar la valentía de quienes enfrentaron la adversidad con determinación y nos insta a preservar la memoria de aquellos momentos cruciales que forjaron la identidad de una nación. El legado de la Esquina del Muerto nos recuerda la fortaleza indomable del espíritu humano y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica y el reconocimiento de la resiliencia que perdura en medio de la tragedia.